Buenos días, el día de hoy les presentaremos las técnicas del manejo de la hipotermia en pequeños animales. Los contenidos que veremos en el siguiente video serán en la introducción, la temperatura normal en pequeños animales y su regulación, la definición, rangos y clasificación de la hipotermia, los factores predisponentes, causas y consecuencias de la hipotermia perioperatoria, y en el desarrollo, las técnicas de manejo propiamente tal, incluyendo recalentamiento pasivo y recalentamiento activo interno y externo. Luego la discusión y la conclusión. Para comenzar, en normalidad los animales regulan su temperatura gracias a que poseen termorreceptores que envían la información hacia el centro termorregulador. Al captar variaciones, se activan mecanismos compensatorios generando, por ejemplo, vasoconstricción cuando ésta desciende o vasodilatación cuando aumenta. Cuando hay una pérdida de calor mayor a la producción que esté bajo los rangos normales de temperatura, se está en presencia de una hipotermia. Esta se puede clasificar en 4 grados: leve, moderada, severa y crítica según los rangos que se ven en la tabla. Y en el caso de que se asocie a procedimientos quirúrgicos, se conoce como hipotermia perioperatoria. La presentación de esta tiene una prevalencia de un 83,6% en perros y 97,4% en gatos. Por lo tanto, es muy importante su prevención y un correcto manejo en caso de que se presente. Esto puede pasar por factores predisponentes como una menor capacidad de producir calor en neonatos y animales caquécticos y una superficie de gran tamaño en relación al paciente, o por causas prequirúrgicas como tiempos prolongados de preparación, mal manejo de la temperatura del paciente y fármacos preanestésicos e inductores, además de las causas quirúrgicas como procedimientos que aborden las cavidades, uso de fluidos a temperatura ambiente, temperatura baja en el pabellón o procedimientos de larga duración. Si la hipotermia no se maneja, puede tener importantes consecuencias sistémicas para el paciente. A nivel hepático, puede reducirse el metabolismo y la actividad enzimática, además del clearance de sustancias. En el riñón, la hipotermia leve produce diuresis fría y si la temperatura desciende aún más, puede desencadenar injuria renal aguda. Con respecto a la coagulación, puede alterarse la hemostasis primaria y secundaria, además del equilibrio fibrinolítico, lo que tiene como consecuencia una mayor predisposición a generar SID. A nivel cardiovascular, inicialmente se puede ver taquicardia y un aumento de la PAM, además de un desplazamiento a la izquierda de la curva de hemoglobina, y posteriormente habrá bradicardia, hipotensión, disminución del gasto cardíaco y arritmias. A nivel respiratorio, en una hipotermia leve se verá taquipnea y aumento de las secreciones y broncoespasmos. Sin embargo, cuando esta progresa, hay bradipnea y disminución del volumen tidal. A nivel neurológico, hay una reducción del flujo sanguíneo e hiporreflexia, y a medida que la temperatura sigue bajando, el hipotálamo pierde su capacidad regulatoria y habrá arreflexia. Finalmente, es importante considerar que la hipotermia induce tiempos de recuperación prolongados por la disminución del metabolismo de los fármacos y además disminuye la CAM de los anestésicos inhalatorios. Para evitar estas alteraciones, es fundamental detectar a tiempo la hipotermia en el paciente, monitorizando con termómetros rectales, auriculares y sondas rectales o esofágicas, y en este caso el gold standard de medición corresponde efectivamente a la sonda esofágica, ya que mide la temperatura central y por lo tanto es mucho más precisa con respecto a la detección de posibles cambios de temperatura. Una vez que se detecta un cuadro de hipotermia, se deben establecer métodos de manejo basados en el grado de hipotermia y el nivel de estabilidad del paciente. Dentro de las técnicas podemos encontrar el recalentamiento pasivo, que reduce la pérdida de calor, y el recalentamiento activo, que es la aplicación de una fuente exógena de calor, ya sea a nivel interno o externo. Adicionalmente, también se pueden aplicar otros manejos asociados a las alteraciones clínicas. Con respecto al recalentamiento pasivo, este minimiza la pérdida de calor gracias a la aislación con mantas y el secado de la piel y el pelo. Esta técnica es posible de aplicar en pacientes con hipotermia leve, específicamente en aquellos que tienen la capacidad de tiritar. Ahora, con respecto al recalentamiento activo, este es útil para pacientes con hipotermia moderada severa, donde los individuos no tienen la capacidad de generar suficiente calor para aumentar la temperatura central a rangos normales. Dentro de estas técnicas se encuentra el recalentamiento externo, en donde el calor se aplica sobre la piel, mediante aire tibio forzado que circula a través de una manta para transmitir calor por convección, con resisting heating, que permite la transferencia de calor al paciente a través de electricidad de bajo voltaje en una manta, o con mantas de agua caliente circulante o fuentes de calor por radiación como botellas con agua caliente y almohadillas calientes eléctricas. A pesar de que el recalentamiento activo externo puede ayudar a elevar la temperatura en pacientes con hipotermia moderada severa, existen múltiples complicaciones, como la injuria térmica en la piel debido a que el paciente no puede moverse de la fuente de calor y adicionalmente porque existe una alta vasoconstricción periférica que no permite la redistribución del calor. Adicionalmente, asociado a que la superficie caliente genera en el paciente vasodilatación periférica, se puede llegar a una hipovolemia relativa e hipotensión que pueden terminar en un shock térmico. Finalmente, como última complicación podemos considerar el after drop,
producto de que la sangre fría a nivel periférico recircula hacia el compartimento central, sumado a que existe un feedback negativo en el centro termorregulador producto de la vasodilatación periférica. Por estas razones, distintos autores recomiendan aplicar estas técnicas solo en las zonas troncales del cuerpo y no en las extremidades. Por otro lado, el recalentamiento activo interno se utiliza en pacientes con hipotermia moderada severa y corresponde a la aplicación de calor a los órganos vitales mediante diferentes intervenciones como la administración de aire tibio y humidificado, ya sea a través de máscaras o tubos endotraqueales, a una temperatura de 40 a 45 grados. Esta técnica permite el recalentamiento de órganos mediastinales y de los grandes vasos a nivel cervical, que tienen como destino el encéfalo y otras estructuras más craneales. Adicionalmente, mejora la oxigenación y disminuye la cantidad de secreciones del paciente. Sin embargo, por sí sola no es una técnica efectiva, ya que el recalentamiento es bajo, entre 1 a 2 grados Celsius por hora. Otro ejemplo es la administración de fluidos endovenosos a una temperatura de 40 a 42 grados Celsius. Sin embargo, los pacientes felinos y caninos requieren bajas tasas de infusión, por lo que el fluido puede enfriarse a temperatura ambiente antes de llegar al paciente. Frente a esto, Brodeur y colaboradores recomiendan el uso de calentadores en línea. Por otro lado, existen técnicas más invasivas, como la del lavado peritoneal, con fluidos calentados a una temperatura entre 40 y 45 grados Celsius, administrado vía infusión entre 10 a 20 miligramos kilo por un catéter peritoneal. Ahora, el tiempo que se puede dejar el líquido dentro de la cavidad es de 20 a 30 minutos para luego ser aspirado y repetir el proceso. Este método permite transferir calor a una gran superficie, incluyendo grandes vasos y las vísceras abdominales, teniendo como principal beneficio la reactivación del metabolismo hepático. Las principales desventajas de esta técnica incluyen que es un método invasivo y en casos de trastornos de coagulación pueden existir hemorragias importantes, y además puede causar trastornos electrolíticos. Existe también una técnica similar, pero a nivel torácico, que en humanos ha demostrado ser efectiva. Aquí se administra una solución salina normal calentada entre 40 y 41 grados Celsius mediante tubos de toracostomía hacia el hemitórax, para luego drenarlos y extraerlo después de 2 minutos. Ahora bien, es importante el proceso de calentamiento de los fluidos que se puede hacer por diversos métodos, como la inmersión de la bolsa de suero en agua tibia, calentar la bolsa de fluidos en un microondas, el uso de calentadores de fluidos lineales y el precalentamiento de los fluidos en un horno a convección. Finalmente, como última técnica de recalentamiento, encontramos un bypass cardiopulmonar, para aumentar la temperatura de la sangre circulante de manera extracorpórea. Sin embargo, esta técnica aún no se ha documentado en animales. Es importante tener en consideración que la agresividad de la terapia dependerá del grado de hipotermia del paciente y de sus manifestaciones clínicas, teniendo siempre presente que la prevención es esencial, manteniendo una correcta monitorización y aplicando técnicas de recalentamiento pasivo como la mantención de una temperatura ambiental adecuada o el uso de mantas en la sala prequirúrgica. En caso de que el paciente desarrolle una hipotermia leve, existen 2 manejos posibles que deben ser complementarios: el recalentamiento pasivo en el pre y postquirúrgico, utilizando por ejemplo superficies cubiertas con mantas, y el recalentamiento activo externo tanto antes, durante y después del procedimiento quirúrgico, por ejemplo con mantas de agua tibia circulante o con una mesa quirúrgica con temperatura regulable. Adicionalmente, también se pueden aplicar las técnicas menos invasivas de recalentamiento activo interno, como la administración de fluidos endovenosos o de gas tibio y húmedo. Estos métodos en conjunto tienen la capacidad de aumentar la temperatura del paciente en 1.4 grados Celsius aproximadamente durante la primera hora. Ahora bien, en caso de que el paciente llegue a presentar una hipotermia moderada severa, se deben aplicar en conjunto métodos de recalentamiento activo externo e interno. Esto porque al combinar las técnicas se evita la creación de gradientes de temperatura y se potencian los efectos. En caso de que esto ocurra durante una laparotomía, se puede considerar también aplicar las técnicas más invasivas como el lavado peritoneal, logrando aumentar hasta 1.5 grados Celsius la temperatura del paciente durante la primera hora y hasta 2.5 grados Celsius durante la segunda. Estos manejos se mantendrán hasta que el paciente alcance los 37 grados Celsius para restaurar la función normal cardiovascular y de coagulación, y luego se suspenderán para evitar la hipertermia, y continuar posteriormente solo con técnicas de recalentamiento pasivo. Adicionalmente, la temperatura corporal debería ser monitorizada cuidadosamente, incluso después que el recalentamiento activo se detenga. De esta forma, en caso de que la temperatura vuelva a descender, el clínico sea capaz de identificarlo y pueda instaurar nuevamente una terapia de recalentamiento activo si fuese necesario. En conclusión, la hipotermia perioperatoria es una complicación frecuente en el paciente quirúrgico e implica un aumento de los efectos adversos, lo que contribuye al aumento de la estadía en la sala de recuperación postoperatoria y hospitalaria.
Frente a esto es necesario prevenir la hipotermia desde el prequirúrgico utilizando métodos de calentamiento pasivos como el aumento de la temperatura del medio ambiente y activos como el calentamiento de los fluidos intravenosos. Ahora bien, en caso de que el paciente llegue a desarrollar una hipotermia es importante su detección temprana y la aplicación de métodos tanto activos externos como internos hasta alcanzar una temperatura corporal adecuada.